Antes de escuchar estos relatos, asegúrate de que no haya nadie detrás de ti. Un ser extraño lo siguió por la carretera. Mi padre siempre me dijo una regla importante que aprendió por las malas. Si sientes que algo te está vigilando desde la maleza, mientras cambias una llanta en plena carretera, no te detengas a averiguar qué es. Él había salido temprano de nuestro pueblo, rumbo a Escárcega. Iba con el encargo de comprar varias herramientas, refacciones y costales de alimento que urgían para el rancho de mi abuelo. El plan era hacer las compras rápido y regresar a una buena hora, pero entre movimientos y vueltas se le había complicado el día. Para cuando terminó de cargar todo a la camioneta, ya pasaban de las 7 de la tarde. El cielo se había teñido de azul oscuro y la noche le estaba cayendo encima. Tomó la carretera federal 261. En el tramo que conecta Escárcega con Champotón, quienes han manejado por ahí saben que cuando el sol se oculta, ese tramo se vuelve muy oscuro. No hay alumbrado público, casi no hay tráfico. A ambos lados solo tienes kilómetros y kilómetros de monte espeso. De repente, un impacto seco sacudió la dirección. La camioneta empezó a jalonearse hacia la derecha, como si fuera el colmo de la mala suerte, en medio de la nada. Se le había reventado una llanta. Mi padre se orilló, como pudo en el acotamiento de grava. Apagó el motor, puso las intermitentes y bajó con la cruceta y el gato hidráulico. El silencio que había en la carretera era pesado. No se escuchaba ni un solo carro a la distancia. Dice mi papá que apenas puso los pies sobre la tierra, sintió una pesadez extraña en la nuca, un escalofrío helado que le recorrió la espalda. Era esa sensación de tener unos ojos clavados sobre ti desde la oscuridad. Empezó a aflojar las tuercas a toda prisa. Mientras estaba agachado acomodando el gato debajo del chasis, el monte, a unos escasos metros, comenzó a crujir. No era el viento. Las ramas más altas de los árboles comenzaron a sacudirse con una violencia tremenda, como si un bulto pesado se estuviera desplazando de rama en rama o acechando justo en el límite de la sombra. El instinto de supervivencia se le encendió al máximo. Apretó las tuercas sin perder un solo segundo. Aventó la llanta ponchada a la batea, subió a la cabina y azotó la puerta. Arrancó la camioneta a fondo y no volteó a ver hacia el monte para nada. Para llegar a nuestro pueblo, después de dejar la carretera federal, es obligatorio meterse por un camino de terracería de casi 10 kilómetros. Un camino estrecho, lleno de piedras, baches y rodeado de pura maleza cerrada. A esa hora ya era una oscuridad absoluta, de esas donde estiras el brazo por la ventana y no alcanzas a verte ni los dedos de la mano. Iba avanzando despacio, guiándose únicamente por los faros amarillos de la camioneta. Al llegar a las afueras del pueblo, justo donde el camino pasa a un costado del panteón del pueblo, las luces de la camioneta alcanzaron a iluminar una silueta cruzando a toda prisa de lado a lado de la terracería, metiéndose directamente entre las tumbas del cementerio. Mi padre frenó de golpe. Se quedó con las manos pegadas al volante, tratando de asimilar lo que acababa de ver. Aquella silueta no parecía una persona, pero tampoco era un animal común. Tenía la forma de una especie de perro gigante, pero completamente calvo, con una piel grisácea, corriosa y arrugada pegada a los huesos. La curiosidad y la adrenalina le ganaron. Tomó una linterna de mano que guardaba en la guantera, bajó el vidrio del copiloto
y apuntó con la linterna directamente hacia las tumbas. El haz de luz barrió las cruces rotas, las lápidas cuarteadas y la hierba crecida. Al principio no se veía nada, todo parecía desierto. Pero entonces, detrás de un brillo pálido, a unos cuantos metros de la camioneta, aquella criatura asomó el cuerpo. En cuanto la luz le dio, el ser no intentó esconderse. Comenzó a correr a 4 patas entre las tumbas, pero venía directamente hacia la camioneta. Al tenerlo a escasos metros, mi padre pudo verle el rostro con total claridad. No era ningún animal de este mundo. Tenía 2 ojos completamente negros, hundidos y carentes de brillo. No tenía nariz, solo 2 orificios planos en el cráneo, y su mandíbula era una abertura enorme y deforme que parecía partirle la cabeza por la mitad. El terror lo paralizó en un segundo, pero reaccionó de inmediato. Metió primera, aceleró y la camioneta patinó sobre la grava, levantando una nube de polvo mientras aceleraba a fondo, dejando aquella cosa atrás. Llegó a la casa pálido, temblando y con el motor hirviendo. Hasta el día de hoy, mi padre está completamente convencido de que esa criatura que vio corriendo entre las tumbas era exactamente lo mismo que lo estuvo acechando en la carretera mientras cambiaba la llanta. Aquella cosa no estaba esperando en el panteón por casualidad. Lo había venido siguiendo, en silencio, pegado a la maleza, durante más de 40 kilómetros, a través de la noche. Algo se subió a nuestro carro, en medio de la nada. Mi hijo y yo aprendimos que hay almas en pena, que caminan al borde del asfalto, buscando un último viaje, y a veces se suben a tu auto sin que te des cuenta. Esta experiencia nos ocurrió hace un par de años, cuando mi hijo tenía que presentar su examen de admisión para la universidad en Toluca. Por cuestiones de trabajo, no pudimos salir temprano, así que no nos quedó más remedio que viajar de noche. El examen era en 2 días, y nuestro plan era llegar a pasar la noche previa allá para que él descansara bien. Dieron las 9 de la noche, cuando cargamos las maletas y salimos a carretera. Apenas recorrimos unos 20 kilómetros sobre la autopista Minatitlán, Córdoba. La civilización desapareció por completo. Entramos en una oscuridad densa, de esas donde solo existen los 50 metros que iluminan tus faros y nada más. Ya llevábamos cerca de 3 horas manejando. Estábamos a escasos 40 kilómetros de llegar a Córdoba, y la pesadez de la madrugada empezó a pasar factura. De reojo, vi que mi hijo comenzaba a cabecear en el asiento del copiloto. La verdad, no quería que se durmiera. El cansancio me estaba pegando duro y necesitaba que alguien me hiciera plática para no vencerme al volante. Le toqué el hombro y empezamos a platicar de cualquier cosa para espantar el sueño. En la conversación, caímos en cuenta de un detalle inquietante. Llevábamos más de 2 horas sin toparnos con un solo tráiler, sin ver una sola luz detrás de nosotros. Estábamos completamente solos en medio de la nada. En ese instante, las luces altas iluminaron una silueta en el acotamiento derecho. Era un hombre de la tercera edad. Iba caminando despacio, encorvado, a la orilla de la cinta asfáltica, sin linterna ni chaleco, como si estuviera dando un paseo en la banqueta de su casa. Pasamos a su lado, a unos 70 kilómetros por hora. Al verlo tan desprotegido, empecé a frenar poco a poco
y puse las intermitentes unos 30 metros adelante. Miré el retrovisor. No se veía absolutamente nada. La oscuridad se lo había tragado al instante. Me preocupé de verdad, porque uno sabe de casos de personas mayores con Alzheimer que se desorientan, salen de sus pueblos y terminan vagando por las autopistas sin rumbo. Mi hijo me miró con cara de alarma y me agarró del brazo. Papá, vámonos. No sabemos quién sea. Es muy peligroso detenerse aquí. Mejor oríllate más adelante y márcale a la policía. Le hice caso. Tomé mi celular para marcar a la policía. Pero en ese preciso segundo, algo congeló el aire dentro del auto. Sonó exactamente en la cajuela de nuestro coche. 3 golpes firmes y pausados con los nudillos, como si alguien estuviera tocando la puerta de una casa, pidiendo entrar. Metí los seguros inmediatamente. Mi hijo y yo nos quedamos tiesos, con el corazón en la garganta, clavando la mirada en los espejos retrovisores, esperando ver al anciano parado detrás del medallón. Pero afuera no había nadie, solo la nada absoluta. Justo en ese momento, un auto pasó zumbando a toda velocidad por el carril izquierdo, rompiendo el silencio por un segundo. El ambiente dentro del auto se sentía pesadísimo, frío, como si nos faltara el oxígeno. Tratando de calmar a mi hijo y de calmarme a mí mismo, le dije con la voz entrecortada: tranquilo, seguro fue alguna rama seca que cayó del árbol o una piedra que botó la llanta. Aceleré a fondo para incorporarme a la autopista, pero justo cuando el coche comenzó a tomar velocidad, mi hijo se quedó completamente congelado, con la piel erizada y los ojos desorbitados mirando hacia el asiento trasero. Mi hijo me juró temblando que desde la sombra de los asientos traseros escuchó con total claridad una voz cansada que susurró esa única palabra: gracias. Yo no escuché la voz, pero sentí una presencia pegada a mi nuca que me obligó a voltear a ver el espejo retrovisor por los siguientes 40 kilómetros, hasta que entramos a la zona urbana de Córdoba. Lo verdaderamente aterrador vino al día siguiente. Ya estábamos en Toluca por la tarde, mientras comíamos en una fonda, antes de que mi hijo hiciera un repaso para el examen. Estaba viendo publicaciones en Facebook, y en un grupo informativo de la región me topé con una publicación inquietante. Habían localizado a la orilla del tramo carretero el cuerpo sin vida de un adulto mayor, de una comunidad cercana, quien había sido atropellado mientras viajaba en bicicleta. La fotografía del reporte mostraba la ropa del señor. Era exactamente la misma camisa y la misma complexión del anciano que vimos caminando en medio de la noche. Pero lo que me revolvió el estómago por completo fue revisar la fecha y la hora de publicación. Aquel incidente había ocurrido 3 días antes de que nosotros pasáramos por ahí. Un hombre extraño se acercó a la puerta de mi tráiler. En los tramos desérticos que rodean a Saltillo, una falla mecánica puede convertirse en la peor pesadilla de un chofer. Aprendí a la fuerza que cuando te quedas varado en la oscuridad, nunca debes bajar la guardia al subirte a la cabina, porque hay cosas rondando la carretera que no van a pedirte permiso para subirse al camión. Llevaba ya casi 3 años cubriendo la ruta del norte al volante de un tractocamión de modelo reciente. Se suponía que era una unidad confiable, de esas que vienen llenas de sensores y módulos electrónicos para evitar problemas en la carretera. Eran las 3:15 de la madrugada,
cuando venía cruzando la carretera federal hacia Saltillo, en una zona completamente despoblada, donde la señal de celular desaparece por horas y solo tienes a los lados cerros pelones y maleza seca. De pronto, una alarma roja comenzó a parpadear en el tablero, acompañada de un pitido agudo e insistente. Era una falla de sensor de presión de aire de los frenos. En cuestión de segundos, la computadora del camión entró en un modelo de protección y cortó la potencia. El tracto empezó a perder velocidad poco a poco, obligándome a meter la direccional y orillarme como pude al acotamiento de grava. El silencio que me cayó encima al apagar la marcha fue total. Agarré mi linterna de mano, una chamarra gruesa para aguantar el frío congelante del desierto, y bajé de la cabina. Rodeé el camión revisando las mangueras de aire entre el tracto y la caja y me agaché entre los ejes traseros para revisar si alguna línea o arnés eléctrico se había soltado con la vibración de las piedras. Alumbré los cables y los conectores. Todo parecía estar en orden físico, confirmando que era solo un error falso del sensor. El frío me estaba calando hasta los huesos, pero mientras estaba agachado entre las llantas dobles, un olor rancio y penetrante me golpeó la nariz. Olía a tierra seca, óxido y ropa quemada. Volteé la linterna hacia la oscuridad del monte. Pensé que era algún coyote merodeando y decidí apurarme. Caminé a paso rápido, de regreso al frente del camión. Subí por los escalones del lado del chofer para resguardarme del viento. Respiré olvidado, metí la llave del switch y di marcha para resetear la computadora. En eso, un golpe violento sacudió el costado derecho del camión. Al principio, pensé que un animal había chocado contra el chasis, pero el tractocamión comenzó a mecerse de lado a lado por la suspensión, como si un enorme peso estuviera trepando con desesperación por los escalones del copiloto. Pegada al vidrio de la puerta del copiloto, colgado con las dos manos del espejo y la manija exterior, había un hombre mirándome fijamente. La poca luz del tablero me permitió verle el rostro, con un nivel de detalle que me heló la sangre al instante. No tenía facciones humanas normales. Su cara estaba completamente desfigurada. Aquella cosa inexplicable empezó a golpear el cristal con la frente y con los puños cerrados, haciendo crujir la ventanilla mientras su mandíbula rota se abría de par en par, repitiendo con una voz rasposa: «Ábreme, me tienes que llevar, me tienes que llevar». El pánico me nubló la vista, pero el instinto me hizo reaccionar. Jalé la palanca de velocidades, solté la válvula del freno de estacionamiento con un estallido de aire comprimido y pisé el acelerador a fondo. El camión dio un tirón violento y se incorporó a la cinta asfáltica levantando polvo. Aceleré hasta 80 kilómetros por hora, esperando que esa cosa que estaba colgada a mi camión se cayera. Pero aquella entidad no se soltaba. Seguía colgada del estribo con una fuerza sobrehumana, azotando su cuerpo desfigurado contra la pared y aullando la misma frase una y otra vez por encima del ruido del motor: «No me dejes aquí, me tienes que llevar». Con las manos temblorosas aferradas al volante y el corazón palpitando en mi garganta, comencé a zigzaguear levemente dentro del carril para intentar desestabilizarlo, mientras rezaba con voz alta sin atreverme a voltear a mirar a la derecha. Al cruzar el puente de un arroyo seco, una ráfaga helada sacudió la cabina. El golpeteo en la ventanilla se detuvo en seco y el camión dejó de jalonearse hacia la derecha. Con mucho terror miré al espejo de retrovisor del copiloto. Sobre el asfalto que iba dejando atrás, iluminado brevemente por las calaveras rojas de la caja, solo se alcanzaba a ver una mancha oscura y alargada que se disolvió en la niebla del desierto. No me detuve.
ni bajé la velocidad hasta llegar a la primera gasolinera iluminada a la entrada de Saltillo. Cuando bajé temblando para revisar el camión, el cristal y la lámina de la puerta estaban completamente marcadas por varias huellas, y el marco del espejo lateral estaba completamente doblado hacia adentro, por la fuerza de quien estuvo colgado ahí a más de 90 kilómetros por hora. ¿Cuál de las historias te ha impactado más? Si has vivido una experiencia similar, compártela aquí en la caja de los comentarios. Suscríbete para más relatos reales. Y recuerda, nunca sabes qué hay detrás de ti.